Y después, OP0 directamente es un vector que va desde el origen hasta el punto P0 que ustedes tienen. ¿Ah? ¿Sí? Bueno. Ahora queremos hallar la ecuación vectorial. ¿Cómo hacíamos para hallar la ecuación vectorial? Y era OP por N igual a OP0 por N. OP era XYZ porque es un vector que va desde el origen hasta un punto genérico del plano. Por el vector normal, que habíamos dicho que era menos 1, 0, 1, es igual a OP0, que es un vector que va desde el origen hasta un punto conocido del plano, por el vector normal. Realizamos este producto, bueno, esta ya es la ecuación vectorial, ¿no? Y si queremos la general, lo que hacemos es, realizamos el producto escalar, ¿sí? Y obtenemos la ecuación general del plano. A partir de la ecuación general del plano, ustedes ya saben hallar todas las demás, ¿no es cierto? ¿Se entendió cómo pasar de una ecuación a otra entonces? Bueno, el error más grave que yo encontré en eso es, como les había dicho, con respecto a la ecuación vectorial paramétrica, que estos vectores que ustedes ponían acá estaban mal. No eran paralelos al plano, sino eran paralelos al vector normal. Ahí había un choque de concepto muy grave. Así que repasen eso, revisen lo que hicieron mal. De la general, ¿cómo saco los vectores? ¿Qué vectores, Jonathan? Por favor, aclárame tu pregunta porque no entiendo bien. Ah, vos querés la vectorial paramétrica, sacarla de la general. ¿Eso me estás preguntando? Bueno, tenés dos formas de hacerlo. No sé cuál te va a gustar más. Una, como hicimos acá, voy para atrás un poquito. Acá. Fíjate que si vos tenés la ecuación general y la pasás al lugar geométrico, yo de acá encontré los dos vectores y el vector posición del punto, simplemente reemplazando variables. Esa es una forma. Y acuérdate, para hallar el lugar geométrico solamente tenés que despejar z y dejarlo en función de x, y ya está. Esa es la que expliqué hoy. ¿Sí? Jonathan. Si no, la otra opción que tenés es, le das valores a x y a y y vas a obtener un valor de z, ¿sí? De esa forma podés hallar 3 puntos, ¿sí? Con 3 puntos podés armar dos vectores paralelos. Y bueno, elegís cualquiera de los puntos. La cuestión es esta, cuando armes los vectores paralelos, fíjate que no sean colineales. Por ahí tenés la mala suerte de hallar justo dos vectores colineales y ya no te sirve. El método no, claro, te armas una recta. El método no importa, si te gustó más esto, te gustó más el otro, haz lo que te parezca mejor. Lo que sí verificás cuando hallas esos dos vectores, que realmente sean normales al vector normal, porque si no están mal. Siempre traten de ir verificando esos detalles. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿puede mostrar la presentación? Vio que usted había dicho algo del vector normal y que daba raíz de 6. Habla un poquitito más fuerte, Ángel, porque no te escucho. Yo, claro que había una presentación que decía algo del vector normal y que, o sea, que después quedaba sobre raíz de 6. Ah, dale, ¿Puede? sí. La ecuación normal.
que si querían hallar la ecuación normal del plano, esta era la ecuación general del plano, ¿sí? Yo de la ecuación general del plano puedo sacar el vector normal por inspección, o sea, mirándola. Fíjense que el vector normal va a ser 1, 2, menos 1, ¿sí? Una vez que obtuve el vector normal, hallo el módulo del vector normal, que es raíz de 6, ¿sí? El módulo ya saben cómo hallar, ¿cierto? Y para hallar la ecuación normal del plano, lo que hago es dividir todo por el módulo del vector normal, que en este caso es raíz de 6. ¿Sí? Me queda x sobre raíz de 6 más 2y sobre raíz de 6 menos z sobre raíz de 6 igual a 5 sobre raíz de 6. Y como que algo de lo más interesante que tiene esta ecuación es este 5 sobre raíz de 6. El valor absoluto de esto, o sea, el valor positivo, que podría haber sido menos 5 sobre raíz de 6, pero el valor absoluto de esto es la distancia de este plano al origen de coordenadas. ¿Sí? No sé si se entendió. Claro, No te... claro, como sería la distancia más corta o en todos los puntos del plano, o sea, porque tengo entendido Cuando que... yo digo la distancia, siempre estoy hablando de la distancia más corta. Claro. Porque cada punto del plano tiene una distancia distinta a un punto. Siempre es Claro, o sea, la distancia más corta. entonces sacando el módulo de, por ejemplo, en este ejemplo de 5 sobre raíz de 6, tiene la distancia del punto más corto, o sea, del punto más cercano al plano que está al origen. Claro, se dice la distancia del plano al origen. Siempre cuando hablamos de distancia, hablamos de la menor distancia. Porque si no, habrían infinitas distancias, ¿entendés? Yo, qué sé yo, Matías elige un punto y vos elegís otro punto y Gustavo elige otro punto y cada uno va a encontrar una distancia entre el origen y ese punto. Perfecto. Bueno, ¿seguimos con la recta? ¿Alguna duda más? Pregunten, no hay problema. ¿Seguimos? Perfecto. Entonces, ecuaciones de la recta. Vamos a suponer que tenemos la ecuación vectorial paramétrica de la recta, que era OP más, igual a OP0 más lambda por U. OP es un vector que va desde el origen a un punto genérico P de la recta. OP0 es un vector que va desde el origen hasta un punto particular de la recta que yo conozco, más lambda, que es un parámetro, por eso se llama vectorial paramétrica, por U, que es un vector, es el vector director de la recta o es un vector que es paralelo a la recta. Vamos a poner este ejemplo. X, Y, Z, el vector que va a un punto genérico, igual a 1, 1, 2, más lambda por 1 menos 1. Bien. Podemos escribir así la ecuación o la podemos escribir así. Cualquiera de las dos formas. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esta ecuación? Bueno. Entonces, vamos a la cartesiana paramétrica. De manera similar a como hacíamos con el plano, la cartesiana paramétrica la vamos obteniendo componente a componente. Por ejemplo, x es igual a 1 más lambda. Y es igual a 1 menos lambda. Z es igual a 2 más lambda. Y lo escribimos entre llaves. O sea, no entre llaves, sino como un sistema de ecuaciones, más o menos, para decirlo de una forma. Lo único que me faltó en todas estas ecuaciones, que fue lo que se borró cuando se me apagó la computadora, es ponerle nombres a estas ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una recta, entonces se llamaría ρ, 2 puntos, y va el nombre de la recta. Esa fue la última modificación que hice que se me borró. Pero bueno, no importa. ¿Se entendió entonces cómo pasar de la vectorial paramétrica a la cartesiana paramétrica? Bien. Entonces vamos a la simétrica.
nosotros tenemos, desde mi punto de vista, desde la cartesiana paramétrica, es como la más fácil para ver cómo pasar a la simétrica. Entonces, si tenemos la cartesiana paramétrica, lo que hacemos es, de cada una de las expresiones, despejar lambda, ¿sí? O sea, despejo lambda de acá, y me queda que lambda es igual a x menos 1 sobre 1. Este sobre 1 no hace falta ponerlo, yo lo pongo para que entiendan lo que estoy haciendo. Es, el que está dividiendo sería este 1, ¿no? Porque yo paso x menos este 1 y después divido por este 1. ¿Se entiende? ¿O prefieren que cambie el vector director para que sea más complicado? Vamos a ver en el segundo, en y, por ejemplo. Yo despejo lambda de acá y me queda y menos este 1 sobre este menos 1. Z. Yo despejo lambda de acá, me queda z menos 2 sobre 1, otra vez. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende, ingeniera. O sea que si lambda tuviese el coeficiente de 2, eso iba a estar dividiendo, al despejar lambda, iba a estar todo dividido por 2, ¿no? Claro, si por ejemplo esta fuera un 2, esta sería z menos 2 sobre 2. Ujú. Ingeniera, tengo una consulta. Por ejemplo, si yo tengo o sea, me dan la gráfica de una recta y tengo el vector director de la recta en 2 puntos, ¿cómo puedo saber cuál es la ecuación de esa recta? ¿Te parece si termino con todo esto de la recta, así siguen el hilo y después hacemos esa consulta? Dale, dale. Bueno, entonces hasta acá todos me siguieron, ¿no? Creo que me habían dicho que sí. Sí. Profe, por las dudas, o sea, estaba viendo, el plano no puede tener una ecuación simétrica, ¿no? Porque ya tiene dos parámetros. No, simétrica no. Lo que tiene que es para que ustedes a veces se confunden es la canónica o segmentaria, pero no la simétrica. Simétrica es de la recta. Lo mismo que la recta no tiene ni ecuación general, al menos no en el espacio. La recta tiene ecuación general en el plano, pero en el espacio no. Y tampoco tiene segmentaria, normal y todo eso. La recta tiene mucha menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Igualamos lambda igual a lambda igual a lambda, y eso quiere decir que igualamos todas estas expresiones. X menos 1 sobre 1 igual a y menos 1 sobre menos 1 igual a z menos 2 sobre 1. Igualamos todo esto, ¿sí? Y esta sería la ecuación simétrica de la recta. ¿Estamos? ¿A alguien le quedó una duda con respecto a esta? ¿Se entendió cómo hallar o no? Sí, se entendió, ingeniera. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora yo quiero hallar el lugar geométrico de la recta? Bueno, van a tener que hallar siempre la simétrica para hallar el lugar geométrico. Desde mi punto de vista, por lo menos para mí, es la forma más fácil de hallar el lugar geométrico. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, estas igualdades, recuérdense que tanto esta es igual a esta, como esta es igual a esta. O sea, ustedes pueden igualar la que quieran con la que quieran. Entonces, lo que yo voy a hacer es igualar x con la expresión que tiene la x con la expresión que tiene la y voy a despejar la y. ¿Sí? Voy a dejar y en función de x. ¿Por qué? Porque otra vez quiero dejar las últimas en función de las primeras. ¿Cuál es la primera? X. Entonces, dejo y en función de x y me queda que y es menos x más 2. Les dejo un ratito para que miren, a ver si entendieron el despeje, y si no, les explico. Me avisan cuando ya miraron. ¿Está? Sí, sí. Bueno.
¿Qué es lo próximo que hago? Igualo z con y, o sea, la expresión que tiene, perdón, con x, z y x. Y despejo z en función de x, ¿sí? Este 1 se simplifica con este 1, el 2 pasó para el otro lado y me queda x, z igual a x más 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces lo que hacemos ahora es, ¿cuál es mi variable independiente? X. Entonces, escribo entre llaves y entre paréntesis, la primera componente es X. Después tendría que poner Y, pero en lugar de poner Y, ¿qué pongo? Lo que me dio en X. Y valía menos X más 2. Eso es lo que pongo en la segunda componente. Y la tercera componente, donde iría Z, voy a poner cuánto vale Z, que es X más 1. Y listo, entonces ya tengo X vale, ¿cuánta variable independiente tengo? Una, X. Perfecto, entonces esto es una recta. ¿Se entendió? Sí, se entendió bien, ingeniero. Bueno, entonces, sí, Por hay una quitarme la duda. duda, sí, le quería preguntar por ahí más para quitarme la duda, pero yo, o sea, para diferenciar en el lugar geométrico, cuando era un plano, la X y la Y quedaban así como estaban y la Z quedaba como una función. Y en la recta solo la X quedaba así como estaba y las otras dos quedan como funciones, la Y y la Z. Claro, en el plano vos tenés dos variables independientes y en la recta una. Claro, entiendo. Sí, era para sacarme la duda. Gracias. No necesariamente te va a quedar siempre así, porque este es un ejemplo particular, pero sí vas a tener una variable independiente. Bueno, entonces, si tenés el lugar geométrico de la recta, ese sería otro problema, que vos tuvieras el lugar geométrico de la recta y quisieras hallar las ecuaciones vectorial paramétrica y cartesiana paramétrica. Lo que habíamos hecho antes. Podemos cambiar a x por el parámetro lambda, como hicimos con el plano, y entonces me quedaría la ecuación vectorial paramétrica, me queda x, y, z es igual a, primero, el vector posición del punto sería los términos independientes. La primera componente no tiene término independiente, así que va a 0. La segunda componente tiene el término independiente 2, entonces es 2. Y la tercera componente tiene el término independiente 1, entonces es 1. Entonces el vector posición del punto sería 0, 2, 1. Y lambda, los coeficientes de lambda son 1, menos 1, 1. Entonces 1 menos 1, 1 sería el vector director. Y se podría armar también la ecuación cartesiana paramétrica, o sea, de acá quizás es más fácil armar la cartesiana paramétrica. ¿Por qué? Porque la primera componente es x, entonces yo digo, bueno, x es igual a ¿cuánto? A lambda. La segunda componente es y, entonces y es igual a menos lambda más 2. Y la tercera componente es z, entonces z es igual a lambda más 1. No sé cuál les resulta más simple armar, si la cartesiana paramétrica o la vectorial paramétrica. Bueno, y para pasar de acá a acá es muy simple, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo hacerlo, ¿no es cierto? Para pasar de la cartesiana paramétrica a la vectorial paramétrica. Saben hacer eso, ¿no? Eso se entiende. Sí, perfecto. Entonces, ¿están bien hasta acá? Bueno, por ejemplo, en cómo sería el vector posición, o sea, el vector posición puede ser cualquier punto, ¿no? O sea, solo que sería así para que sea más fácil. Sí, cualquier punto de la recta puede ser. Yo tomé este porque es el que me da el lugar geométrico, ¿sí? O sea, este punto, o sea, este vector posición 0, 2, 1 es el que me da el lugar geométrico. ¿Entendés? Fíjate que en el que habíamos hecho hoy, de donde partimos, fíjate acá, era 1, 1, 2 el punto con el que estábamos trabajando. 1, 1, 2. Y ahora
el lugar geométrico nos dio otro punto que es 0, 2, 1. Fíjate, vamos a ver si es la misma recta. Cuando lambda vale 1, tenés que sumar estos dos. 0 más 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 más 1, 2. Cuando lambda vale 1, hallamos el otro punto, el 1, 1, 2 con el que estábamos trabajando hoy. Entonces está bien. ¿Qué querés que explique de nuevo, Liz? Liz, ¿estás? ¿Qué necesitas que explique? ¿Cómo hallar? Ah, bueno, está. Vos tenés el lugar geométrico, ¿sí? El lugar geométrico de la recta. Ahora, este es otro problema. Yo tengo el lugar geométrico de la recta y quiero hallar la ecuación vectorial o la ecuación cartesiana paramétrica, cualquiera de las dos. Digo cualquiera de las dos porque son parecidas, digamos, y hallar una o la otra es lo mismo después pasar de una a otra sin necesitar. Entonces, lo que yo puedo hacer es, a este lugar geométrico le hago un cambio de variables para que sea más sencillo de ver nomás. Digo, bueno, x vale lambda. Y escribo todo el lugar geométrico como x, el cambio de x por lambda en todas las componentes. Entonces, si ustedes se acuerdan, este vector, la primera componente sería x, la segunda componente sería y y la tercera componente sería z. Entonces, x es igual a ¿qué? A lambda. ¿Sí? La primera componente de este vector es lambda, entonces x es igual a lambda. Y, que es la segunda componente, es menos lambda más 2. Y z, o sea, y es menos lambda más 2, y z es lambda más 1. O sea que z es lambda más 1. Y acá obtuve directamente, del lugar geométrico, obtuve directamente la ecuación cartesiana paramétrica. Si hubiera querido hallar la ecuación vectorial paramétrica, la puedo sacar tanto de acá como de acá. Fíjense, de acá es, tengo término independiente 0, término independiente 2 y término independiente 1. Entonces 0, 2, 1. Y si lo quiero sacar de acá también, acá tengo término independiente 0, acá tengo término independiente 2 y acá 1. Entonces 0, 2, 1. Y lambda por los coeficientes de lambda. Acá lambda tiene coeficiente 1, acá menos 1 y acá 1. O lo mismo acá, 1, menos 1, 1. Y armo la ecuación vectorial paramétrica. ¿Se entendió, Liz? Perfecto. Bien. Bueno, con respecto a la simétrica, ¿qué problemas podrían tener? ¿Qué pasa si una de las componentes del vector director de la recta es 0? Nosotros vamos a poder despejar lambda de la primera expresión y de la segunda expresión, pero de la tercera no. Entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación simétrica? La ecuación simétrica va a ser lo que obtuve de la primera, que era x menos 1 sobre 1, igual a lo que obtuve de la segunda, que era y menos 1 sobre menos 1. Coma, ¿cuánto vale z? En este caso z vale 2. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta componente del vector es 0. Es un caso particular que por ahí se les puede complicar, entonces les resolví algunos ejemplos. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió, ingeniero. Y después, ¿qué pasa si dos componentes son 0? Entonces, bueno, en realidad no hace falta. Z vale 2. ¿Cómo? Y va a valer 1 en el conjunto solución. Y va a valer 1 y Z va a valer 2. Sí. Fíjense que acá en realidad yo despejé X, pero no hacía falta, perdón, despejé lambda, pero no hacía falta despejar lambda. Porque cuando ustedes tienen una recta de este tipo,
se escribe x igual a x, porque x queda libre, y vale 1, como decía, ¿quién estaba hablando? Antonella, y z vale 2. Así se expresa la ecuación simétrica de la recta en este caso. O sea que no hacía falta despejar lambda. O sea, cuando queda una sola ecuación se pone así nomás x, vale x nomás. Claro, x vale x, porque x queda libre. Sí, Jonathan, tanto en esta como en esta, z es constante. Son planos particulares, ¿sí? Esta es un plano, perdón, es una recta que está en el plano z igual 2, ¿sí? Imagínate una recta que está acostada en un plano, digamos, ¿sí? Está en el plano z igual 2. Y esta recta tiene constante x igual 1, y y igual 1 y z igual 2, y lo único que varía es x. Y si el que quedara como ecuación con lambda sería y o z, o sea, cambiaría eso nomás. Claro. X igual al número, y igual a y. Claro, exactamente. Por ejemplo, si acá este fuera 0, ese sería uno de los casos en los que yo no podría expresar, bueno, eso sería en el lugar geométrico, pero bueno, si acá queda 0, por ejemplo, y acá es lambda, entonces sería y igual a y, x igual a 1 y z igual a 2. ¿Se entiende? Se pone primero el que se mantiene. Siempre pones primero la ecuación. Y igual a y, coma, x igual a 1, z igual a 2. Para ese ejemplo que vos pusiste, ¿no? Donde el vector sería 0, 1, 0. Jonathan, ¿entendiste al final lo que preguntaste o no? Este caso de acá sería una recta que está en un plano z igual 2. Y esta, fíjense que es una recta paralela a un eje, porque el vector director es 1, 0, 0, es una recta paralela al eje X que contiene, digamos, al punto, vamos a suponer, 1, 1, 2, o sea, es una recta que es paralela al eje X, que está en y igual a 1 y en z igual a 2. Bueno, pero ahora se entendió, Jonathan. Bien. Listo, eso era sobre este tema. Así que si alguien tiene dudas sobre esto, creo que había una duda que yo quedé en contestar después. No sé si era de Antonella o de quién era. Antonella o no sé quién era. Yo. Sí, ¿cuál era tu duda? Bueno, mi duda era, por ejemplo, si a mí me dan solo la gráfica de una recta, ¿cómo puedo identificarla con la ecuación? Dame algún ejemplo. Por ejemplo, yo tengo solo una gráfica y donde tengo una recta. Pero así, por ejemplo, algo así. Claro, algo así. A veces tengo 2 puntos, a veces tengo solo un punto. ¿Cómo podría identificar la ecuación de esa recta? Bueno, si vos tenés 2 puntos, ¿sí? Lo que vos podés hacer con esos 2 puntos es un vector director y, fíjate, por ejemplo, esta recta tiene el punto 0, 0, 2 y el punto 2, 0, 0, ¿sí? Si yo hago el vector director, haría, por ejemplo, las coordenadas de este punto menos las coordenadas de este, me queda 2 menos 0, 2, 0 menos 0, 0, 0 menos 2 menos 2.
ese sería mi vector director. Y elegís cualquiera de los puntos más lambda por el vector director y ya está. Ok. Yo recuerdo que había una que en el parcialito que era media rebuscada nomás, porque les daba otro punto que también pertenecía a la recta. Qué sé yo, por ejemplo, les daba, no sé, ponerle, en la ecuación, ustedes tenían que elegir cuál era la ecuación, y en lugar de darle estos dos puntos que ustedes veían, le daba este. Pero bueno, qué sé yo, vamos a hacer otro ejemplo. No me deja, ahí está. Vamos a suponer este. Estaba esta recta y ustedes podían identificar, en realidad no era así, era paralela a uno de los ejes, ¿sí? Ponele. Bueno, no, pero era paralela a un eje, ¿no? Y les daba este punto y otro. Entonces por ahí ustedes no encontraban cuál era la opción correcta. Pero tienen que fijarse que sea el vector director, lo primero que haría, si tienen opciones, ¿no? Si no tienen que completar, es que el vector director sea el correcto, de las opciones cuál es el que tiene el vector director correcto, y después de las que tiene el vector director correcto buscaría un punto que pertenezca. No necesariamente son los puntos que están en el gráfico los que pertenecen. Pero yo creo que para las evaluaciones ustedes no le dan opciones, ¿no? Ustedes tienen que resolver. ¿No es cierto? Sí, en los cuestionarios nos dan opciones. No, los cuestionarios los hice yo. Yo digo las evaluaciones que le tocan a Morel. No, en las evaluaciones tenemos que resolver Por eso. la mayoría de las cosas. ¿El Morel va a diseñar el integrador, digamos? Sí. Wow. Bueno, la cuestión es esa, por eso yo les había advertido que los cuestionarios era solamente para ver cómo ustedes iban, si más o menos le iban llevando. No es que la evaluación va a ser igual que los cuestionarios, ¿sí? Va a ser como venían trabajando. ¿Qué les iba a decir antes que me olvide? Pero, o sea, es muy loco porque él, o sea, nosotros invitados trabajamos con ustedes, señor, ¿no es cierto? Y el que va a ser el integrador, el que va a hacer todas las preguntas va a ser Morel, o sea. No es así. Él va a armar las preguntas en... Otra opción que yo le había planteado al ingeniero, pero ya es medio complicada porque tendrían que estar todos ustedes de acuerdo, es que ustedes para ese día consigan un buen internet, cámara, hagan a mano y manden el PDF. Pero tendrían que tener todos internet, todos cámaras, ¿se entiende? En lugar de hacer así virtual, lo hacen a mano, como si fuera presencial. Para mí es lo mismo, digamos, no hay mucha diferencia. Y bueno, esa es una opción que a mí se me... Y mandando las fotos. No, harían todo, le sacan foto y envían. Yo lo hablé con él, pero por si a ustedes se les complica eso de escribir, pero ustedes tienen cómo escribir las ecuaciones en el aula, así que no creo que haya problema. Bueno, yo le pasé unos modelos de ejercicios más o menos, y él iba a modificar, iba a armar tipo cuestionario. Pero no van a ser como mis cuestionarios que ustedes tenían que elegir la opción correcta, sino que va a ser más bien del estilo de los cuestionarios que hace él. Claro, como Sí, la busca la quinta pata, ya veo. No le busca la quinta pata. Bueno, bueno, si quieren también, entonces vemos esa otra cosa. Yo no lo planteé porque no me dijeron que tenían dudas sobre eso. Yo les pedí que me digan cuáles eran sus dudas y no me dijeron nada. Si ustedes tienen entonces, ¿cómo pueden hallar una recta con un punto y un vector director?
con 2 puntos. Con 2 puntos, como le había dicho su compañera, arman un vector entre los 2 puntos y ya de vuelta tienen el punto y el vector director y con eso ya pueden hacer esta. ¿Se entiende, no? Sí, Y sí. después la otra, ahora cuando tienen un plano, vamos a suponer que tenemos un plano. Un plano, por ejemplo, este plano, ¿no? ¿Cómo hallo la ecuación cuando tengo 3 puntos? Bueno, cuando tengo 3 puntos, yo lo que puedo hacer es armar 2 vectores, como estos, este y este, con 2 vectores y un punto, 2 vectores paralelos al plano y un punto, yo puedo hallar puedo hallar la ecuación vectorial paramétrica. Si me dicen que halle cualquier ecuación, yo puedo hallar la vectorial paramétrica. Si no, con estos 2 vectores puedo armar, hago el producto vectorial y hallo el vector normal, y con el vector normal y el punto hallo la general. ¿Se entiende eso? Bien, estamos entonces. La otra pregunta que me habían pasado, pero ya me había pasado hace rato, básicamente lo único que ustedes me pidieron para hoy fue cómo pasar de una ecuación a otra del plano y la recta. La otra cosa que me habían pedido, pero ya fue antes de eso, esperen un ratito que voy a buscar la presentación. ¿Dónde está? Me pidieron hace varias semanas ya, y al final nunca lo hicimos, es cómo hallar el determinante por... Ay, no me acuerdo el nombre de este método, pero bueno, les explico cómo se hace y ustedes después se fijan el nombre. Mati, seguro vos te vas a acordar porque vos me habías preguntado. Yo quiero hallar, por ejemplo, el determinante de A, ¿no? De la matriz A. Entonces, aprovecho esta propiedad que me dice que el determinante del producto de matrices es igual al producto de determinantes, y para hallar el determinante de la matriz A, hago este truquito de premultiplicar por matrices. Estas matrices lo que van a hacer es convertirme a esta matriz final en una matriz triangular. Vamos a suponer que yo tengo la matriz A, ¿no? Quiero hallar el determinante de A. Entonces, una forma de hacerlo es, bien, a esta matriz A la premultiplico por esta matriz E1 y al resultado lo premultiplico por esta matriz E2 y obtengo esta. Esta matriz, fíjense que es triangular. Y esta también es triangular y esta también es triangular, ¿sí? Estas dos son triangular superior y esta es triangular inferior. Entonces, yo aplico acá el determinante de estas 3 matrices, sería esto, es igual al producto de los determinantes. Entonces, de acá yo despejo que el determinante de A es el determinante del resultado del producto de estas 3 matrices, que es este, el determinante de esto, sobre el determinante de esto y sobre el determinante de esto. Entonces, el determinante de A va a ser, ¿cuánto es el determinante de este? 9 por 1 por 2. Y no sé por qué puse otro por acá, porque no va. Dividido, el determinante de este. El determinante de este es 1 por 1 por 1, porque son matrices triangulares, ¿sí? 1 por 1 por 1 que me da 1. Y el determinante de este es 2 por 1 por 1. 2 por 1 por 1. Acá se simplifica y me queda, el 2 se simplifica con el 2, todos los 1 se van y me queda que el determinante vale 9. Esta fue el método... Pero ahí está la condición de que, no, está aclarando nomás que ahí está la condición de que esas matrices sí o sí son triangulares, o si no, no se da que el determinante es el producto de la diagonal. Claro, claro.
Sí, sí, por eso les dije que todas eran triangulares. Ustedes cuando hacen estas matrices de eliminación, les van a dar triangulares si ustedes usan el método de eliminación. Cualquier método de eliminación puede ser progresiva o regresiva. Siempre les van a dar triangulares. ¿Se entiende? Porque la matriz, el determinante de una matriz diagonal o de una matriz triangular es el producto de la diagonal. Entonces en este caso hacemos el método de eliminación para obtener justamente matrices triangulares, tanto del lado o sea, tanto de ambos lados de la ecuación, digamos. Claro, yo necesito hallar esta matriz triangular, pero las matrices que voy a usar para premultiplicar también tienen que ser triangulares. Esa es la simplicidad de este método. Claro, pero es que van a ser triangulares, por eso. ¿Sí? Por eso sí hacen bien, pero a veces ustedes no hacen bien el método y no les queda triangular. O si hacen eliminación completa no les queda triangular tampoco. Tiene que hacer eliminación. Puede ser progresiva o regresiva, eso no importa, pero tienen que hacer método de premultiplicación por eliminación, hasta que quede triangular. ¿Se entendió más o menos eso? Esa era otra duda que me habían preguntado. Bueno. Y listo, ahora sí, pregunten lo que quieran. Creo que Damaris había dicho que repasemos cónicas. ¿Qué vos necesitas de cónicas? Mira, conociendo la Morel, capaz que nos va a pedir que sacamos de la ecuación paramétrica, pasemos a la ecuación normal del plano con el método él, sin obtener el vector normal y nada, con el método de matrices. Yo no te puedo decir qué es lo que te va a tomar. No, pero estoy seguro que va a pedir eso. O intuyo. No sé. Bueno, entonces vemos algo de cónicas. Bueno, esta cónica es súper sencilla para mí, pero no importa. Vamos a pegarle una repasadita porque acá tenemos muchos ejercicios. Y la verdad que el planteo de los ejercicios es muy parecido a si es una circunferencia o es una elipse. Lo único que ustedes tienen que después identificar qué es lo que es, ¿no? Pero bueno, la circunferencia con centro HK les va a quedar x menos h al cuadrado, y menos y al cuadrado igual a r cuadrado. Siempre escribimos así la ecuación canónica de la circunferencia. A ver, ¿qué quería mostrarles de acá? Teníamos, por ejemplo, bueno, el ejercicio de completar cuadrados. ¿Alguien tiene duda de cómo completar cuadrados? Yo no. Bien. Entonces seguimos. Si no tienen duda de completar cuadrado, plantear distancias. Bueno, esto era un sistema de ecuaciones, inclusive alguno de sus compañeros lo hizo más fácil. O sea, en lugar de plantear las distancias, plantearon la ecuación general de la circunferencia y así armaron un sistema de ecuaciones y lo resolvieron más fácil. Bueno, y este es sistema de ecuaciones, básicamente, este problema. Después este de la circunferencia, de la circunferencia tienen que hacer proyección para hallar el radio. Este ejercicio me habían dicho, por lo menos que lo habían entendido. ¿Qué te quería mostrarles de acá? Ah, bueno, un ejercicio que por ahí estaba medio feo era el que tenían que hallar que tenían que hallar la recta tangente, secante. Habíamos dicho que para saber, por ejemplo, yo tengo esta recta, quiero saber si es tangente, secante o
externa tenía que armar este vector acá, un vector que vaya desde el centro de la circunferencia hasta la recta y proyectar sobre la normal de la recta, y eso me iba a dar la distancia entre la recta y el punto, ¿sí? Comparando esa distancia con el radio de la circunferencia, yo iba a saber si era externa, tangente o secante. Eso es en el caso de que yo tengo una recta y quiera saber. En el caso este que les pedía que ustedes den, por ejemplo, muchos de sus compañeros dijeron, bueno, por ejemplo, la recta y igual a 4 es externa, y sí, ya está, no hace falta hacer toda la proyección y qué sé yo. Ahora, una cosa que también pueden llegar a pedirles es que ustedes, por ejemplo, esta recta es tangente, pero ¿en qué punto intersecta? ¿Cómo ustedes hallan eso? ¿En qué punto intersecta? O si es secante, ¿en qué puntos intersectan? ¿Cómo hallan eso? No, Gustavo. Anda nomás, tranquilo. ¿Cómo harían eso? Si yo les pido en qué punto, yo les doy la recta, me dicen es externa. O, no, bueno, si es externa no intersecta en ningún punto. Pero le dicen es tangente. ¿Cómo hallan el punto de intersección? A ver, que te puedo hacer tipo lo sencillo sería una recta, qué sé yo, o totalmente horizontal o totalmente vertical, digamos. No, yo Lo te que doy haría, la recta. Te doy la recta y te doy la circunferencia. Vos me tenés que decir el punto de intersección. entonces igualamos la ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia. ¿Y cómo igualas? Si una es al cuadrado y qué sé yo. A ver, vamos a ver si está por acá un problema. Por ejemplo, esta va a ser tu ecuación de la circunferencia. Y la recta, no sé, y igual a 2x más 3. ¿Cómo igualás? Ya que estoy buscando una canónica, ¿no? Suponte que vos tenés esta ecuación. Esta es la ecuación de la circunferencia. A ver si hay otra más linda. O esta, no sé. Esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo igualás? Reemplazan, perfecto. Vos vas a tener cuánto vale y. Entonces reemplazás y acá y acá te va a quedar una cuadrática que va a estar en función de x. Y Claro, y resolvemos con el resolvente, digamos. Perfecto, muy bien. Y ahí si es tangente te da 1 punto, si es secante te da 2 puntos. Muy bien. Eso era algo que no habíamos planteado, pero... Bueno, esto de punto pendiente, ¿cómo están? ¿Entienden cómo armar las pendientes y hacer el producto de pendientes? Sí, entiendo. Sí, Mati, vos entendés todo. Yo le estoy preguntando... No entiendo todo, profe. Los dos Matis entienden todo. Bueno, completar cuadrados me dijeron que está bien. ¿Esto de cociente de distancia se entendió? ¿Más o qué, Damaris? ¿Qué necesitas? Lo que pasa, Damaris, es que si vos dijiste que vos no habías resuelto casi nada, no tuviste tiempo. Si vos no resolviste, es medio complicado que entiendas. Estaría bueno que vos resuelvas ejercicios y de última consultame a mí por privado. Sí. El anterior, ¿querés que te explique este? El de pendientes. ¿Ese? Damaris. Lo que yo me di cuenta es que muchos de ustedes no presentaron los últimos trabajos porque cada vez estamos corrigiendo menos. Bueno, ya está, no pasa nada, pero traten de hacer así. No pasa nada, no sé lo que me va a decir el ingeniero sobre que tengo que presentar para ver quién rinde y quién no rinde. Ahí les voy a decir bien qué pasa con los que no presentaron. Bueno, fíjate, la pendiente M1
¿sí? La armás con este triangulito verde acá, verde y medio anaranjado, este grandote, ¿sí? Entonces, la pendiente es la inclinación que hay entre este punto Q y este punto P. Entonces haces, siempre es la variación en Y dividido la variación en X. La variación en Y es esta anaranjadita que está acá y la variación en X es esta que está acá. Entonces, ¿cómo hago la variación en Y? Bueno, el punto P tiene coordenadas Y acá y el punto Q tiene coordenada 1 en Y. Entonces es Y menos 1. Eso es la variación en Y. Y la variación en X es el punto P tiene coordenadas X acá y el punto Q menos 1. X menos menos 1 te queda X más 1. Ahí tenemos la primera pendiente que es el triangulito verde. Después, la segunda pendiente es este triangulito rojo y naranja. La variación en Y es la misma, fíjate. ¿Por qué? Porque el punto Q y el punto R están a la misma altura, que es 1 en Y. Entonces, es Y menos 1. Pero la variación en X es, acá X vale 1 y acá acá X vale X y acá X vale 1. Entonces es X menos 1. ¿Se entiende cómo armar las pendientes, Damaris? El trabajo 9, y era para la semana pasada, pero creo que le extendí, no sé si hasta hoy. Ay, no sé, después me fijo, Mati. No sé hasta cuándo les extendí el trabajo 9. Creo que hasta hoy era. Damaris, ¿entendiste eso? Yo no sé si voy a llegar a corregir el trabajo 9 para antes del examen, pero bueno, espero que sí. ¿No te pareció para entregar? Bueno, yo voy a modificar para que puedan entregar hoy. ¿Está Profe, bien? ¿puede volver a poner el que estaba en la circunferencia con el recta tangente? Tengo una duda pequeña ahí. Espera que le estoy explicando este ejercicio a Damaris. Y ahí Vale. va. Damaris, ¿estás? Cuando tengo, por ejemplo, los puntos 3, 5, normalmente no te dan así. Porque, ¿qué pasa? Si yo te doy esos puntos, que la cónica te va a quedar inclinada. Y eso recién lo vas a trabajar con cónicas inclinadas en la última parte de álgebra, cuando haces canonización. No sé si están dando ya eso o no. Creo que no. Normalmente no te vamos a tomar una cónica que no es paralela a uno de los ejes. Para eso tienen que estar los puntos alineados o la misma altura o el mismo valor de x, ¿me entendés? Pero bueno, si vos quisieras hacer el producto de pendientes, te quedaría en ese caso y menos 5 sobre x menos 3 por y más 2 sobre x menos 1 igual a 1. No, yo hice el cuestionario de Amaris. Si había, me equivoqué. Sí o sí tiene que ser o las dos x iguales o las dos y iguales, porque si no la cónica te queda con un ángulo, no vas a poder hallar la ecuación canónica. Te va a quedar una componente xy. Y eso recién en la parte final de la materia, creo que uno de los últimos temas, se trabaja con cónicas así. Si había un ejercicio así, fue un error mío, yo después te corrijo, digamos. No debería. Plantearlo lo vas a poder plantear, ¿sí? No hay drama. Como te dije, y menos 5 sobre x más 3, menos 3 digo, por y más 2 sobre x menos 1, eso igual a 1. Pero no te va a dar... bueno, después me fijo, Damaris, tu cuestionario. Me habré equivocado cuando copié la consigna. No tenía que ser así. Lo que no vas a llegar a obtener es una ecuación canónica de eso, porque te va a quedar un término xy, o sea, x por y, y ahí no vas a poder eliminar ese término de ninguna forma. Bueno, está entonces. Ángel, vos me habías preguntado algo y no recuerdo qué era. Sí, vio si podía volver a la presentación en la que estaba la circunferencia con el recta tangente.
Pero aquí está medio colgado esto. Esto, tangente. ¿Esta? Una más atrás creo que. Esa, ¿Ahí? sí. Bueno, en realidad por ahí no había entendido bien. En este caso, cuando, o sea, uno para sacar la normal primero tiene que completar cuadrados en esa circunferencia. No. La normal es la normal a la recta. Ah, Fíjate, en mi rectangular. caso la recta era y igual a x más b. Entonces, si vos pasás a la x para el otro lado, te queda menos x más y igual a b. Entonces la normal es menos 1, 1, menos x más y, menos 1, 1. Otra opción sería buscar dos puntos de esta recta, por ejemplo, acá tiene el punto menos 4, 0 y el punto, bueno, no sé qué punto es este, y armar el vector director y buscar uno normal, pero ahí tenés tres pasos, porque tenés que buscar dos puntos, armar el vector director y buscar una normal. En cambio, si vos pasás todas las variables de un solo lado, tenés el vector normal de la recta directamente. No sé si te entendés, Ángel, lo que te estoy diciendo. O sea, tendría que pasar la X junto con la Y. Las dos variables tienen que estar del mismo lado, ¿sí? Si las dos variables están, o sea, la forma implícita de la ecuación de la recta, las dos variables del mismo lado, entonces los coeficientes de las dos variables van a ser las componentes del vector normal. Podés verificarlo después, agarrar y sentarte y hacerlo en un papelito. Ah, bueno. Y Tomá en el, Interesante, no sabía. sí. Y en el vector B que aparece al lado, vio que, o sea, aparece el lugar geométrico, en donde dice X más B más 1. El 1 ese que suma al final, ¿por qué era? O sea, no. ¿Sería por el eje? Yo lo que hice fue, a ver, déjame ver qué es lo que hice. Yo tengo que tomar un punto de la recta, y tomo un punto claro, yo armé un vector que va desde el centro de la circunferencia al punto de la recta, ¿sí? Entonces, la primera componente es x menos 1, ¿sí? Y la segunda componente es x más b menos 1, o sea, más 1. ¿Entendés? Estoy restando la componente, la coordenada, digamos, en y del centro de la circunferencia. Ah, claro, lo que hizo fue restar, o sea, las coordenadas del punto P menos las coordenadas de D. Sí, para armar este vector B. Ah, entiendo. Sí, era eso, nomás que me había confundido, gracias. Bueno, y la distancia que aparece abajo, 2 más B sobre raíz de 2. No, y eso fue lo que me salió para este ejemplo particular, ¿eh? No es para cualquier... Claro, claro, pero eso, claro, en este caso, como, o sea, si en vez de tener puntos, o sea, yo por ejemplo en este caso era un punto genérico X más B, si no en otros casos la distancia nos tendría que dar un número exacto, o sea, un número, o... Exacto, te daría 5, por ejemplo, y vos decís, bueno, el radio es 4, entonces es externa. O me da Ah, 4 y el radio es 4, entonces es tangente, o me da 3 y el radio es 4, entonces secante. Listo. claro, sí, me había confundido como función. Sí, sí, era eso, gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Alguien me había pedido, no sé si está todavía, ¿quién me pidió? Que veamos el resumen de las cónicas. ¿Está todavía? Porque alguien se fue. ¿Sabes ¿Ah? lo que a mí lo que menos sé? ¿Qué cosa? Para mí lo que yo menos sé es que el producto mixto, que es lo que representa gráficamente. Creo que el paga de los típeros, no sé, la base, eso, y bueno, eso Claro, creo que es lo que menos sé. el producto mixto representa
o sea, geométricamente representa el volumen del paralelepípedo formado por 3 vectores. Por eso si el producto mixto de 3 vectores te da 0, quiere decir que los 3 vectores están en un mismo plano, no forman un volumen. Ajá, Y si distinto de 0 te da... si te da distinto de 0, quiere decir que no están en el mismo plano, forman un volumen. Ojo que es el módulo, porque te puede dar negativo también, y entonces no va a ser un volumen, ¿no? Pero si te da menos 50, igualmente lo que significa es que esos 3 vectores no están en el mismo plano. genial. Lo que quería, por ejemplo, si el producto escalar de dos vectores me tiene que dar sería el área, digamos, ese paralelepípedo, El módulo del producto vectorial te da el área del paralelogramo de esos 2 vectores, o sea, de la base. de la base, el módulo del producto vectorial. Buenísimo. De la base, sí, esos 2 vectores forman la base, ¿no? Vos tomás 2 vectores cualquiera, haces el producto vectorial y hallás el módulo del producto vectorial, eso es el área del paralelogramo formado por esos 2 vectores. Y claro, si le sumo un tercer vector como producto mixto, Y ahí te da el volumen, y pero me da 0, quiere decir que están en el mismo plano, los 3 vectores. claro. Buenísimo. Definición. Vos cuando decís definición te referís a ese lugar geométrico cuya suma de distancia, ¿eso? ¿O parámetros característicos? ¿Qué es lo que vos querés específicamente, Jonathan? No tengo idea de lo que querés decir con eso. Vos decís el resumencito ese que te decía dónde estaba el centro, que era el lado recto, ¿eso querés ver? O el que dice la suma de distancias a 2 puntos fijos es igual a 2A, esa. Lo que pasa es que yo hice genérico, no hice ningún ejemplo particular. En el trabajo práctico, ustedes tenían un ejemplo en particular. Pero bueno, el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a 2 puntos fijos es constante e igual a 2A, esto sería una elipse. Esta es la definición de elipse. Y yo lo que planteé fue genérico, no muy genérico, porque lo puse, por ejemplo, al foco lo puse en menos F0 y al otro foco lo puse en F0. O sea que el centro de esta elipse va a estar en 0, 0. ¿Sí? Pero básicamente, sí, lo que hice fue genérico, bastante genérico. Entonces planteé estas dos distancias, la definición dice que la suma de distancias es igual a una constante, y a esa constante yo la llamé 2A. Entonces planteé las distancias, planteé la suma de distancias igual a 2A, y como esto es una raíz y esto es una raíz, yo pasé una de estas dos al otro miembro y elevé todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta suma de raíces y elevo todo al cuadrado, de este lado es súper sencillo, me queda 4A. Pero acá tengo un binomio al cuadrado, y se acuerdan que tengo que hacer el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. O sea que me iba a quedar 2 por esta raíz por esta raíz. Me queda medio un lío. Entonces, una de estas dos raíces yo la paso al otro lado y elevo al cuadrado. Entonces acá me va a quedar solo una raíz, fíjense, ¿ven? Yo hago el cuadrado de esto y es simplemente cancelar la raíz. Después, el cuadrado de esto es 4a cuadrado menos 2 por 2a, que sería 4a, por esta raíz. ¿Entienden? Entonces me queda esta raíz. Más el cuadrado de esto, que es esto.
¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo? Lo mismo tenían que hacer ustedes, pero más simple porque tenían números. ¿Se entiende eso, Jonathan? Bien. Después de ahí, lo que tengo que hacer es despejar esta raíz porque la tengo que eliminar. O sea que todo lo voy a pasar por un lado y el 4a por la raíz lo paso al otro lado. Lo próximo que voy a hacer es simplificar, desarrollar cuadrado, todo lo que yo pueda hacer algebraicamente, de tal manera de que esta expresión me quede lo más simple posible, y ahí elevo otra vez al cuadrado y ya me deshice de esa raíz, que era lo que quería hacer. Sigo trabajando, desarrollo cuadrado. ¿Cuándo desarrollo cuadrados? Cuando yo tengo acá un x cuadrado y acá en otro lado un x cuadrado. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos los x y todos los y queden en un paquetito. Entonces, cuando hay x cuadrado y y cuadrado en dos lugares, yo desarrollo cuadrado. Fíjense que si y estuviera desplazada, yo no necesitaría desarrollar cuadrado, porque y está solo acá. De este lado no hay y. Entonces, desarrollo cuadrado de los dos lados, agrupo y completo cuadrados. Acá estoy agrupando recién y ahora, bueno, no hace falta completar cuadrados porque, fíjense acá, ¿por qué no hay que completar cuadrados? Porque este fx con este fx se cancelan, o sea, no me queda el término lineal, me quedan solo términos cuadráticos. Me queda x cuadrado y y cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar factor común. Después dividir todo por este valor que es el término independiente y llego a la ecuación canónica de la elipse, ¿no? La última cosa que me quedó hacer a mí, que eso a ustedes no les va a quedar por hacer, es decir que este a cuadrado menos f cuadrado es b cuadrado. ¿Por qué no les va a pasar? Porque ustedes van a estar trabajando con números. Acá le va a quedar 25 y acá le va a quedar 16. No le va a quedar letras. Y ya está. Más o menos así. ¿Por qué queda menos 4a? Eso sería acá. Acá, Damaris. ¿Sí? Fíjate que vos acá tenés un binomio al cuadrado, pero tenés una diferencia, una resta. Entonces era, el cuadrado de esto es 4a cuadrado. Como acá es menos, el término del medio iba negativo, ¿te acordás? O lo que es lo mismo, haces 2 por este por este. 2 por 2a es 4a. Por menos raíz de x menos f al cuadrado más y cuadrado, queda negativo. Menos 4a por la raíz. Por este signo menos de acá queda menos. Y después haces más el cuadrado del otro. ¿Te acordás? Es el desarrollo de un binomio al cuadrado. ¿Por qué la suma de distancias es igual a 2a? Yo defino eso, lo llamo así para que me aparezca a Carlos. Porque en realidad la suma de distancias es igual a una constante. Se sabe que esa constante es 2a, ¿sí? 2a quiere decir, esa constante es, esto es a, ¿te acordás? Y esto es a. O sea, esa constante es 2a, que es esta distancia. Yo podía no haberle llamado 2a, poderle llamar, qué sé yo, k, y después, al final, como hice con b cuadrado, decir, bueno, k sobre 2 es a. Yo iba a trabajar y me iba a quedar k cuadrado, y acá me iba a quedar k cuadrado sobre 2 menos f cuadrado, qué sé yo. Me iba a quedar más complicado nomás. Entonces, cuando yo le llamo 2a, se me simplifica y me resulta más fácil llegar a esto. ¿Me entendés? Es la definición. Esa constante es 2a. 2 veces la longitud del lado mayor. Jonathan, ¿y ahora querés que haga lo mismo para parábola y para hipérbola? ¿O entendiste más o menos el procedimiento? Para hipérbola el procedimiento es muy parecido. Bueno, ustedes me paran si algo no entienden, ¿sí?
Bueno, vamos a parábolas. La definición de parábolas dice, el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo, que es el foco, es igual a la distancia a una recta que es la directriz. Bueno, esta parábola, no sé qué pasó. No está igual, ¿no? Bueno, debe ser un problema de escala. Cuando hice el gráfico seguramente cambié de escala. Porque esta roja debería ser igual a la distancia de esta negra. Si no, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Lo más probable es que cuando hice el gráfico en el GeoGebra, el eje X tuviera una escala y el eje Y tuviera otra escala. ¿Me entienden? Eso de 2A es solo para la elipse, sí. Pero ¿entienden por qué está así tan fea la gráfica? Porque los ejes tenían distintas escalas cuando grafiqué. Bueno, entonces lo que van a hacer es, plantean esta distancia. La distancia entre dos puntos yo quiero imaginar que ustedes ya saben hacer. Pero la distancia entre el punto y la recta siempre es perpendicular a la recta. Como la recta es bien horizontal, la distancia va a ser vertical. Entonces solamente vamos a tener en cuenta el valor de Y que tenga el punto y el valor de Y que tenga la recta. Esto es en valor absoluto, ¿no? Porque acuérdense que las distancias siempre son positivas y Y podría ser menos 200.000, entonces menos 200.000 más F es negativo. Entonces esto es valor absoluto. El valor de Y que tiene acá es Y y el valor de Y que tiene acá es menos F. Entonces Y más F sería la distancia de ρ a P. ¿Se entiende eso? Bueno. Lo que haces entonces es plantear la definición, que la distancia al punto es igual a la distancia a la recta y para sacar la raíz cuadrada elevamos todo el cuadrado. Desarrollás, completás cuadrados si hace falta, en este caso no va a hacer falta completar cuadrado, y vas a llegar a una expresión así. Cuando llegas a esto, vas a despejar Y. Lo que suele pasar acá es que la parábola esté desplazada. Entonces, acá les tiene que quedar Y menos algo y acá X menos algo si está desplazada. ¿Sí? ¿Está? Bueno, o sea, claro, por ejemplo, ahí, bueno, la parábola creo que siempre cuando nos pide, o sea, la recta directriz siempre va a ser o vertical o horizontal, o sea, depende del tipo de parábola, ¿cierto? O Por sea, ahora porque, sí. claro, digo, porque estaba pensando por ahí, o sea, que ya se complicaría por ahí si la recta no fuera ni vertical ni horizontal, pero bueno, creo que al Eso, menos, eso, claro, dentro de esto. eso les podría pasar, por ejemplo. Miren, si les pasara eso, vamos a suponer que yo mañana quedo loca y les pongo eso en el parcial, no pasa nada, ustedes plantean y van a llegar, plantean las distancias y van a llegar. Obviamente que la distancia la van a tener que plantear por proyección, porque si la recta no está vertical, está en una posición especial, no pueden hacerla tan fácil, tienen que hacer por proyección como hicimos en los problemas ay, se me fue el nombre, de posición y magnitud, o sea, cuando hacíamos la distancia entre un punto y una recta, ¿sí? Pero lo planteás, lo podés plantear, lo que no vas a llegar es a la ecuación canónica, no acá. Después vas a poder encontrar, cuando termines la materia, cuál es la canónica de esa, pero acá, en esta parte de la materia, todavía no. Bien. Y esto tiene, la ecuación de la parábola siempre les tiene que quedar así, cuando está desplazada. O sea, le va a quedar Y multiplicada por 1 menos un numerito, no tiene que quedar igualada a un número como las otras, es así. Y menos un numerito, si les queda un término independiente, va al lado de Y. Igual a X menos H al cuadrado sobre 4F. Así les tiene que quedar si estuviera desplazada. Y bueno, después la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a los puntos fijos F1 y F2, que son focos, es constante igual a 2A.
¿sí? Sigue siendo 2A, pero ahora en lugar de ser la suma es la diferencia. Y bueno, planteas las dos distancias, ¿sí? Esta distancia y esta distancia. Igualás a 2A. Haces el mismo procedimiento, solamente que ahora te queda una suma, acá en lugar de una resta. Elevás al cuadrado, desarrollás. El cuadrado es muy parecido a como hacíamos con la elipse. Despejás la raíz, simplificás, después elevás de nuevo al cuadrado, y ahí sigue trabajando, 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 hasta que llega a la ecuación de la hipérbola. ¿Se entendió más o menos, Jonathan? Si no, seguimos el martes, si les parece, chicos. Así ya se preparan para la clase de Morel, que empieza enseguida. Una consulta rápida. Vio en el práctico de esta semana, vio que en el ejercicio 2A, que era que pedía, por ejemplo, calcula la ecuación del lugar geométrico de los puntos, cuya distancia a un punto fijo F es 2 veces la distancia a la recta P. Vio que, o sea, creo que incluso usted había mostrado que daba uno así, completando cuadrado, que daba una hipérbola. La hipérbola esa tenía que tener, ¿me está escuchando? Ajá, sí. La hipérbola esa tenía que tener centro en la recta esa que nos daba, o cómo Espera, hacíamos ¿cuál es el ejercicio? el 2A. Voy a ver, porque no me acuerdo de memoria. Sí, sí. 2A. Pero no. Distancia. No tiene que tener, no sé dónde tiene que tener el centro. Ese es el foco y esa es la recta directriz. Ahí en el 2A vos tenés que plantear y ver qué te da. Ni yo de memoria sé exactamente qué es lo que te va a dar. Claro, ¿Sí? sí, porque yo había No es, completado cuadrado y me dio una hipérbola, pero o sea, no estaba relacionada de ninguna forma con la recta, nada, y por ahí no sabe, no la entendí cómo. recta es la recta directriz de la hipérbola y el punto debería ser un foco de la hipérbola. Ah, claro, por eso la hipérbola que nos da tendría que tener la recta directriz en la recta que nos pidió, que la que usamos. Claro. Ah, La entonces recta sí. directriz. Pero ustedes no suelen buscar rectas directrices de elipse y de hipérbola. Por eso les va a sonar raro, pero el foco sí tiene que coincidir. Mm, Bueno, bien, chicos, entonces, vayan a muchas clase. gracias. Nos vemos el martes. Éxitos. Profe, esperen, no sé, bueno, no les pregunté a los compañeros, pero no sé si de última podemos hacer el jueves también la clase. O bueno, en todo caso no sé, porque ya que esta semana como no hay trabajo, o sea, por Bueno, ahí... si les parece, lo definimos en el grupo, así votan todos. Sí, Escribí vos en el grupo, Ángel, preguntando y entre todos voten ahí. sí, dale, genial, mejor. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Digo, para ingeniero. Hasta luego.